Gracias. Amén. Hermanos, abrimos nuestras Biblias allí en el libro de Hebreos, capítulo 1. Hemos comenzado esta nueva serie que queremos predicar y enseñar a través de este libro. Queremos, ¿verdad?, como toda la palabra de Dios que nos presenta la persona y la obra de Jesús a favor de su pueblo con todas sus implicaciones. Y queremos hacerlo a través de este libro de Hebreos. Vamos a leer los primeros versículos en esta mañana. El domingo pasado traímos una introducción al libro y comenzamos a tratar con este capítulo y continuaremos haciéndolo así en esta mañana en los primeros versículos del 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias. Una vez más, Señor, venimos delante de tu palabra sabiendo que obras a través de ella. Que así como la envías a través de la boca de tus mensajeros, ella sale y realiza todo aquello para lo cual la has enviado. Señor, queremos ver a Jesús. Y te rogamos, Padre, una vez más, que a través de tu palabra, Cristo y este crucificado pueda ser expuesto delante de nuestros oídos, nuestros ojos de fe, para nuestra edificación, crecimiento y frutos en tu gracia. Padre, perdona nuestros pecados y perdona al que predica sus muchos pecados, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos titulado esta primera parte de mensajes en el capítulo número 1 de Hebreos, Cristo, la última palabra. Cristo, la última palabra. Y recuerda que utilizábamos la ilustración la semana pasada en cuanto a cómo nosotros usualmente, por lo general, queremos la última palabra de un asunto, ¿verdad? Cuando tenemos una situación médica, queremos oír la última palabra. Cuando tenemos una situación financiera, queremos oír la última palabra. No nos conformamos quizás con la palabra de un enfermero o enfermera. No nos conformamos quizás con la palabra de alguien amateur. Queremos la palabra final, conclusiva, determinante. Y preguntábamos, ¿y qué hay acerca de las cosas espirituales? ¿Dónde está la última palabra espiritualmente hablando? Oh, abundan muchas palabras espirituales. Vivimos en una era religiosa hasta su última, ¿verdad?, magnitud, pudiéramos decir. Aunque vivimos en una época secular, no quiere decir que vivimos en una época donde los hombres han abandonado la religión, no. Simplemente la continúan cambiando, sofisticando, ¿verdad?, los medios a través de los cuales se expresan su espiritualidad, pero el hombre continúa siendo un ser incurablemente religioso,
espiritual. He oído que hasta por la internet usted puede, ¿verdad?, allí confeccionar su propia religión, tomando, ¿verdad?, de los diferentes sistemas de religión y allí poder ordenar su propia religión a su gusto. Bueno, Dios ha hablado. Y la palabra de Dios y lo que Dios ha hablado es finalmente la última palabra a la cual debemos oír en cuanto se trata de nuestro espíritu, de nuestro destino eterno, de nuestra vida espiritual, de nuestra alma. Dios ha hablado. Y en este pasaje nosotros comenzamos a ver que Dios dice que en el pasado, le dice ahora a aquellos que están recibiendo esta palabra de exhortación, porque esta carta es una palabra de exhortación. En otras palabras, es un mensaje. Y le está diciendo a los hebreos, como se conoce la carta, y hemos dicho que pensamos y creen los estudiosos del tema que era una comunidad de cristianos de trascendencia judía, que ellos habían salido de una trascendencia judía del antiguo pacto bajo Moisés, bajo los patriarcas. En otras palabras, ellos habían escuchado la voz de Dios en el pasado. Ellos habían oído las palabras que Dios había dado a los padres a través de la boca de los profetas. Y en ese sentido habían recibido revelación buena de Dios. En ese sentido habían venido a conocer algo de Dios. Pero esta comunidad de hebreos cristianos o judíos cristianos están en un momento de gran definición, pudiéramos decir. En un momento de gran tentación, porque bajo el temor y el peligro y la realidad de la persecución a la secta cristiana, ellos estaban siendo tentados a volverse atrás a la sombrilla de seguridad judía. Hemos dicho que la religión hebrea era una religión aceptada en el Imperio Romano antigua, tenía un pedigrí, pudiéramos decir, pasado, que era respetado por aquel imperio. Pero aquella nueva secta de los del camino, o los nazarenos, o los cristianos, como se les vino a llamar, no era necesariamente vista bien ni respetada en el Imperio Romano, y aquellos que se identificaban con Cristo Jesús como su Mesías y decidían entonces caminar con Él, creer en Él, seguirlo a Él, eran el blanco ahora de la persecución judía y hebrea, pero también de la persecución bajo el Imperio Romano. Pudiéramos decir algo más que vale la pena pensar y meditar en ello. La religión hebrea era una religión que tenía, pudiéramos decir, dos elementos que se ven aquí en el libro de Hebreos de una manera muy clara. Una es la necesidad de purificación, el énfasis en la santidad, el énfasis en purificar pecados y santidad y limpieza delante de Dios. Ese es uno de los temas que nosotros podemos ver en el antiguo pacto, en la religión judía, hebrea. Sabemos que había ciertos grupos en el tiempo de Jesús en los cuales este tema era de gran importancia y habían desarrollado más allá aún de los ritos de la ley ciertas ceremonias de purificación, bautismos, lavamientos para buscar esa purificación que ellos anhelaban tener y esa santidad. Y el otro aspecto es
la esperanza escatológica. Escatología quiere decir lo que tiene que ver con el fin. Y aquella comunidad esperaba en el fin la venida de un Salvador, la venida de un Mesías. Y cuando ese Mesías y ese Salvador llegara, iba entonces a destruir a los enemigos de Israel, a los enemigos del pueblo de Dios, y a instaurar un reino mesiánico de justicia, de santidad, ¿verdad? A través de esas promesas cumplidas al rey judío del trono de David. Con ese contexto, hermanos, nosotros podemos apreciar y pensar cómo esta comunidad de cristianos judíos se cuestionan si están en el lugar correcto. Se cuestionan cuando el imperio los sigue pisando y siguen siendo maltratados y ultrajados. Y sabemos, ¿verdad?, todas los sufrimientos y las persecuciones de los cristianos a lo largo de la historia. Nos preguntamos, ¿verdad?, junto con ellos es válido el decir, ¿estoy en el lugar correcto? Después de haber tenido un historial de una religión donde sabemos que Dios habló. ¿Será que debo volver a Moisés? ¿Será que debo abandonar a Jesús, echarme atrás y volver a refugiarme en el pacto antiguo de la ley, donde ciertamente allí, de una manera muy clara y obvia, tengo purificación, medios de expiación, un sacrificio, un ritual, un templo, un sacerdote a través del cual puedo tener la seguridad de mi purificación y la esperanza de un Mesías que viene a destruir a los enemigos del pueblo? Una gran tentación. El escritor de este libro les da una palabra de exhortación y una gran advertencia. Dice, si ustedes se vuelven atrás, están abandonando al Dios verdadero. Están cayendo en idolatría, como vamos a ver. Están apostatando de la verdadera fe y se van a encontrar con una horrible cosa, que es, al abandonar a Cristo, caer en manos del Dios vivo. Caer en manos del juicio de Dios al abandonar la única esperanza que Dios ha dado para la limpieza de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él y para la destrucción de todos nuestros enemigos. Esa es la exhortación que de diferentes maneras el autor va a hacer. Y va a llamar a los hebreos a una esperanza, a una confianza, a una paciencia, a una perseverancia en la persona y en la obra de Cristo como la palabra final en asuntos espirituales. Y para eso comienza entonces tomando por sentado que ellos conocen como Dios ha hablado, ¿verdad? Y les dice, en los postreros tiempos, en el pasado, Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. La Biblia, el Antiguo Testamento, comienza hablando a través de un profeta. ¿Cuál es ese profeta? Moisés. Moisés, que nos trae la historia de la creación. Moisés, que nos trae la historia de la caída. Moisés, que nos trae la historia de los patriarcas, de aquellos pactos primeros, de aquellas palabras primeras que Dios habló. Ellos la conocían, estoy seguro que ustedes no la conocen. Y por eso es que me he detenido aquí. Porque estoy seguro que una gran parte de ustedes no tiene el contexto que tenían estos hebreos. ¿Qué quiere decir que Dios habló en tiempos pasados y de diversas maneras? ¿Y qué quiere decir entonces que esas palabras no fueron palabras finales, concluyentes, definitivas, efectivas, hasta que fue dada la palabra final, eficiente, concluyente, definitiva,
en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué implicación tiene esto para mi vida? Y con eso en mente nos dimos a la tarea de tratar de discernir qué es lo que aquellos hombres habían oído. ¿Cuáles son aquellas palabras primeras que Dios dio, contenidas aquí en este libro, que aunque fueron palabras buenas, con todo eran palabras parciales y temporales antes de Cristo? En otras palabras, no podemos irnos a ellas y quedarnos allí como la respuesta final para mi vida y para mi asunto espiritual. Tenemos que ver en ellas aquello que era parcial, temporal, apuntativo, aquello que era una copia, sombra, que anunciaba y que avanzaba la revelación que Dios iba a cumplir, la obra y el propósito que Dios iba a finalizar y a cumplir en Cristo Jesús. Con eso en mente, hermanos, comenzamos a reflexionar la semana pasada y a decir, ¿verdad? Comparando aquellas palabras pasadas. Y vimos que la primera palabra que vemos que Dios dio en el pasado es la palabra de la creación. Allí en Génesis oímos a Dios decir que Él creó todas las cosas y todas las cosas que Él hizo eran buenas. Recibimos allí una palabra buena. Vemos también que Dios creó al hombre, a la mujer, y les dio una palabra a ellos que también era buena. Puso al hombre y a aquella mujer, particularmente al hombre, como una cabeza representativa, bajo un arreglo, pudiéramos decir, o como lo han llamado los teólogos, un pacto. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue esa palabra primera? Y hermanos, ustedes oyen que nosotros siempre hacemos referencia a Adán y Eva. Adán como cabeza representativa, porque para poder entender aquella palabra antigua y venir a la palabra final y eterna en Cristo Jesús, tenemos que entender la palabra que Dios ha dado en el pasado y con qué propósito la ha dado y por qué la ha dado, para saber que yo no me puedo quedar allí en la primera creación y en el primer Adán y el primer arreglo o pacto bajo el cual Dios creó al hombre. Escuchemos aquella palabra que Dios le dio a Adán, palabra buena, allí en Génesis capítulo 2. Vayamos un momentico en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 2, y escuchamos al Dios que creó todas las cosas buenas, creó a Adán y le dice lo siguiente en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es una de las palabras que vemos que Dios dio a través de la boca del profeta Moisés. Podemos escuchar cómo Dios habló en el pasado, cómo Dios habló a nuestros primeros padres. Les dio una creación buena, los hizo buenos a ellos, los creó en justicia, los creó en santidad. Y el Dios que hace una creación buena y el Dios que crea su criatura moral en justicia, en santidad, demanda de ese hombre que el hombre le obedezca. Le da un precepto, le da un mandamiento. A través de ese mandamiento, Dios le está diciendo al hombre: obedéceme, vive en sujeción a mí. Yo soy el Dios que te he creado, que te he bendecido, que te he puesto en esta posición privilegiada y exaltada por encima de otras criaturas. Te he puesto en una posición de justicia, de santidad. Yo, el Dios bueno, que he hecho buenas cosas, yo, el Dios de justicia,
que he hecho a una criatura en justicia. Yo, el Dios de santidad, que he creado a una criatura en santidad, demando de ti como una criatura moral la santidad, la justicia, lo bueno que mi nombre merece y que mi nombre manifiesta y busca expresar en este mundo. En otras palabras, lo que quiero decir, hermanos, que esta palabra primera era una palabra buena y era una palabra en la cual Dios iba a ser glorificado. En otras palabras, el Dios de santidad no puede pedirle menos a su criatura moral que santidad. El Dios de justicia no puede pedirle menos a su criatura moral que justicia. El Dios que es santo, justo, perfecto, demanda de su orden moral, justicia, santidad, debida a su nombre, para honrar, glorificar el orden moral que Dios ha creado. ¿No es eso justo? Claro que sí. Allí en ese primer arreglo se manifestó el Dios que es justo y santo. Al crear a una criatura y al ponerla allí en aquel arreglo, en aquel pacto que se ha conocido como el pacto de la creación o el pacto de obras. ¿Por qué el pacto de obras? Porque el Dios que hace buenas obras, justo y santo en toda su naturaleza, le pide a aquella criatura buena, justa y santa la correspondencia a su justicia, la adoración de santidad, la adoración de obediencia. La tragedia es que Adán no pudo sostener aquel pacto, que Adán no pudo hacer firme aquel arreglo, aquel pacto por su obediencia. Y eso es una tragedia. Es una tragedia porque el universo moral de Dios es un universo que demanda santidad, justicia, porque Dios es santo. Por eso es que oímos en la palabra de Dios: sed santo porque yo soy santo. Sed perfecto porque vuestro Padre en los cielos es perfecto. El orden moral de Dios requiere, demanda santidad, justicia, perfección. Y Adán y Eva violaron ese orden moral de Dios. Violentaron, ofendieron la santidad, la justicia del Dios santo y perfecto. Ahora alguien pudiera decir: bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Que ahí le pase la mano y nada, y continuamos adelante. ¿Verdad? Simplemente una ayudita ahí. ¿Por qué vamos a ser tan duros con Adán y Eva? El decir eso es no entender quién es Dios. Dios se revela en su palabra como el Dios que es 3 veces santo. Cada vez que vemos una visión de su trono, vemos que es un trono de santidad, de justicia, de equidad, de perfección. Que en Él no hay injusticia, que en Él no hay pecado, que en Él no hay sombra de variación. Que su ley santa manifiesta lo que es su naturaleza santa. El pecado de Adán y Eva trajeron ahora una violencia, un desorden en el orden moral de Dios y un reto a la gloria del Dios santo. La gloria del Dios de santidad y de justicia es retada por su criatura moral, por una criatura hecha de polvo. Es retada por la desobediencia de Adán y Eva. Y Dios no va a dejar el reto a su santidad, a su justicia, a su santidad y a su gloria que vaya sin ser chequeado, sin ser corregido, sin ser arreglado. En otras palabras, Dios ha tenido un plan, es verdad, con la caída de Adán y Eva.
de arreglar su gloria. No que su gloria ha disminuido, pero en los ojos de la creación, de las criaturas, de las potencias espirituales y del hombre, la gloria de Dios ha sido cuestionada, ha sido retada. El orden del universo moral ha sido violentado. Y el Dios de toda justicia lo va a arreglar. El Dios de toda justicia lo va a limpiar, lo va a purificar, va a poner en orden todas las cosas. Por eso decimos que la primera palabra que Dios dio en la creación original fue buena, pero no fue una palabra final. ¿Por qué no fue una palabra final? Porque tan buena como era ese jardín, tan buena como era esa creación, tan bueno como fue Adán y Eva en su estado original, cayeron, se corrompió, fueron malditos. No tuvo permanencia, no tuvo estabilidad. Esa no era la palabra conclusiva, final y determinante de Dios. Dios permitió en su plan soberano aquella caída de aquel primer Adán. Porque Dios tenía a un segundo final y mayor Adán, a través del cual su orden moral sería rectificado, justificado, vindicado y perfeccionado. Y no iba a ser a través del primer Adán, y no iba a ser a través de Noé, y no iba a ser a través de Abraham, y no iba a ser a través de Abraham, Isaac, Jacob, o Samuel, o el rey David, o Israel. Iba a ser a través de aquel que Dios iba a introducir en el mundo de los cielos. Aquel que la Biblia llama el segundo o el final Adán. Dios iba a rectificar y a vindicar la justicia, la gloria, la santidad debida a su nombre. Los hebreos necesitaban entender eso y nosotros lo necesitamos entender. Que la carne humana no pudo fijar, no pudo hacer permanente, no pudo permanecer bajo el pacto bueno de obras que Dios dio como el Dios santo que pide santidad, justicia, obediencia. Pero el brazo de Jehová lo haría, introduciendo en este mundo a aquel que Hebreos comienza a decir, a través, por medio de Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. En otras palabras, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de Dios con el pecado? Es contrario a su naturaleza. El pecado es que nosotros nos dañamos. El pecado es que nosotros nos robamos. El pecado es que nosotros nos robamos el honor, nos robamos la estima, nos robamos las posesiones. El pecado es que nosotros queremos imponernos sobre otros. El pecado es que deseamos lo que el otro tiene y queremos robárselo, que mentimos. El pecado es que chismeamos. El pecado es que queremos nosotros hacernos como Dios en el universo moral. Queremos reemplazar a Dios para tener nosotros la supremacía, la gloria, el poder en nuestros términos, la fama, la influencia, el poder, el deleite, el placer. Y para eso, si no lo encuentro en Dios y no quiero a Dios, lo voy a establecer por mis propias obras y caminos. Y para hacerlo, tú estás en medio, porque tú también quieres hacer lo mismo. Y tenemos una competencia de dioses en esta tierra, de dioses con una D pequeña, que han retado la divinidad de Dios, su derecho, su supremacía, su gloria, su santidad, el derecho que tiene a gobernarnos y el derecho que tiene a demandar que nosotros le obedezcamos y le sirvamos obedientemente y encontrar ahí la vida. Y ese ha sido el reto que nosotros hemos traído al orden, al universo moral de Dios.
nos hemos convertido en los enemigos de Dios. Nos hemos convertido por el pecado en enemigos de Dios y necesitamos entonces a alguien que pueda derrotar al enemigo. ¿A quién buscamos para derrotar a los enemigos? A un rey fuerte, a un rey con poder, a un rey con recursos, a un rey con toda autoridad, a un rey con un reino inconmovible e imparable, a un rey que a través del poder de su gloria, de su acción, pueda derrotar al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Nosotros somos los enemigos. Nosotros nos hemos convertido en enemigos de Dios. Entonces Dios viene a derrotarnos. Dios viene a vencernos. Sí. Y un día, todo reto a la autoridad del Dios de los cielos será aplastado como una cucaracha. Un día, todo enemigo de Dios, un día, todo aquel que ha retado la gloria de Dios y no se ha reconciliado a través de Cristo, encontrará a Dios como un fuego consumidor. Pero ahora permanece la esperanza de una reconciliación. Ahora permanece la realidad de que Dios ha hablado en el Hijo para derrotar al enemigo. Y la derrota del enemigo ha venido por un rey que a la misma vez es sacerdote. La derrota del enemigo ha venido a través de un rey que a la misma vez es sacerdote. ¿Por qué sacerdote? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote es aquel que viene delante de Dios a adorarlo, a traerle ofrenda de adoración. En otras palabras, Dios demanda para arreglar su universo moral que haya un sacerdote que se presente delante de Él con una ofrenda aceptable. Que se presente delante de Él con la justa, la santa, la perfecta adoración que Él demanda. Y cuando ese sacerdote sea hallado de entre sus criaturas morales, Dios entonces arregla, cambia, purifica, le da un nuevo nacimiento a la creación. Porque ese sacerdote, a través de presentarse con la adoración santa, justa y perfecta, vence a los enemigos. Vence a los enemigos. Es interesante, vamos a ver a lo largo, ya el tiempo se nos acaba del estudio de los hebreos, que la oficina o el oficio de sacerdote, de rey y de profeta estaba separado, fragmentado en el pueblo de Israel, pero iba a haber uno que lo iba a unir. Iba a venir uno que iba a venir delante de Dios hablando la verdad final, conclusiva, definitiva. Y la verdad que Él iba a hablar es la verdad de su reino y su victoria a través de su sacerdocio como ofrenda perfecta delante de Dios. Y Dios las fragmentó, la quitó. Cada vez que el hombre quería unirlas, Dios traía juicio como para decir, no es el primer Adán el que va a poder unir este oficio y el que va a poder rectificar mi orden moral. No es el brazo humano el que lo va a traer, porque el brazo humano ha caído. El brazo humano no es fuerte. El brazo humano no obra la justicia de Dios. Pero yo traigo a mi paladín. Yo traigo a aquel que dice allá en Hebreos capítulo 1 que es heredero de todas las cosas. Pero ¿cómo puede ser Dios heredero si de Él son todas las cosas? Está hablando del Hijo.
en su función de sacerdote, de rey, de profeta. El Hijo iba a ser heredero. ¿Cuántos quieren heredar aquí? Oímos hoy, voy a heredar las cosas, voy a hacer esto y aquello, voy a heredarlo todo. Y es verdad que lo vamos a heredar, pero no es por tus obras, querido amigo. No es por tu justicia, querido amigo. No es por tu obediencia, querido oyente. Es a través de la obediencia del santo, del justo y del perfecto Hijo de Dios. Allí la palabra final de Dios purifica nuestros pecados y purifica la creación y asegura que el universo y la creación moral de Dios y el cosmos pueda tener ahora estabilidad, ya no temporal, ya no en un pacto de obras condicional, sino que lo pueda tener ahora eternamente y para siempre. Por eso decimos que Dios habló una buena palabra inicial en la creación, pero en Cristo, mejor que la creación, una palabra perfecta, estable, celestial y espiritual en la renovación o renacimiento de todas las cosas. Y ahí quiero llevarte, para terminar en esta mañana, a esa visión allí en Apocalipsis capítulo 21. En Apocalipsis capítulo 21, con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 21, escuchamos la palabra final de una mejor recreación de todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 21 dice así, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, el templo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y si ellos le obedecen, ya no habrá muerte. Y si ellos cumplen el pacto, no habrá más llanto. Y si ellos entonces se esfuerzan por lograr santidad, ya no habrá clamor ni dolor. ¿Dice así? No. Incondicional, porque hay uno que cumplió toda condición a nuestro favor. Aquel que entró en aquel pacto digno de mérito, de obediencia, el cual Adán tenía que haber dado respuesta, pero no la dio. Ni las has dado tú, ni la dio Israel, ni ninguno de los patriarcas, pero Cristo la dio para que cuando lo miremos a Él, al cual hemos traspasado nuestro pecado, la ofensa al orden de la creación moral de Dios, puso a Cristo en la cruz por amor, por la gracia de Dios, para darnos todas las cosas en su nombre. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros somos de aquellos que proclamamos el comienzo de nuevas cosas. Lo que dice Jesús, he aquí yo hago nueva todas las cosas. El que limpie sus ropas en mí, aquel que venga a mí, aquel que venza, lo vencieron por la palabra de su testimonio. Amaron sus vidas hasta la muerte, identificándose con Jesús. Y los hebreos les era necesario esa paciencia. Les era necesaria a los hebreos esta identificación del entender que no podían ir atrás a una palabra
que sus padres no pudieron guardar, que Israel no pudo guardar, pero que a Abraham le fue dada la promesa de que a través de la fe sería heredero de todo el mundo. Romanos capítulo 4. Pregunto, pueblo, ¿vivimos nosotros en esta confianza? Hemos venido a entender que nuestras luchas, nuestras vanidades, nuestro perseguir de nuestra propia gloria, el irnos tras nuestros propios ídolos y deseos pecaminosos, no es más que un reflejo de la ofensa a la gloria de Dios y del daño que hemos recibido por haber violado el orden bueno, moral, perfecto de Dios. Y hemos venido a comprender que en Cristo Jesús Dios rectifica todas las cosas, vindicando su gloria y justificándote a través de ella. Y al hacerte ahora un amigo de Dios por la fe, Dios dice que todas las cosas son tuyas. Todas las cosas son tuyas. Los frutos del reino, la justicia del sacerdote, el deleite de la comunión con Dios, el gozo y la alegría de nuestro permanecer en Él. Y seguimos expandiendo, ¿verdad? Una tierra nueva, un lugar nuevo, una ciudad nueva, sin dolor, sin enfermedad, sin la muerte, sin el pecado. Nosotros somos aquellos que por la fe confesamos y aguardamos estas cosas. Y en el camino Dios nos sostiene, nos conforma a la imagen de su Hijo, que es parte de la bendición para aquellos que han sido purificados ya. No nos purificamos para poder recibir los frutos del Espíritu, porque ya hemos sido purificados en Cristo. Es que podemos vivir en santidad. No nos perfeccionamos para recibir perfección, porque ya hemos sido perfeccionados en Cristo. Es que podemos caminar en frutos de una justicia perfecta que solo es de Cristo Jesús. No nos santificamos para alcanzar santificación, porque ya hemos sido santificados. Vivimos en frutos de santidad y de justicia. Y al final del día, todo lo que es corrupción quedará atrás. Es lo que dice Pablo allá al final de Corintios. Primera de Corintios 15. Me siento tentado a leérselos y con esto termino. Allí en Primera de Corintios 15. Dice Pablo. Primera de Corintios 15, comenzando en el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tócate, ¿verdad? Tú tienes carne y sangre, ¿verdad? Yeah. Así no vas a heredar el reino de Dios. Pero hay una promesa para ti. En Cristo Jesús. En el segundo Adán de carne y de sangre. En el segundo Adán que tomó nuestro lugar. Dice, he aquí os digo no puede heredar el reino de Dios ni la corrupción. Hereda la incorrupción. En ti y en mí hay corrupción. ¿Sabías eso? Hay corrupción. No hemos dejado de ser corruptos. Hay corrupción. Y la corrupción no puede heredar el reino de Dios. Pero hay uno que fue incorrupto. Y por nuestra esperanza en Él, un día heredaremos incorrupción. Dice, porque he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Cuántos están esperando y todavía somos de aquellos que esperamos la final trompeta? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, perfectos, santos, mejor que el primer Adán. Porque el primer Adán podía pecar y caer, pero el segundo Adán no peca ni cae. Y si estamos en él, no podremos pecar ni caer, porque él es nuestra cabeza representativa. En él, unidos a él por su espíritu, a través de la fe, en el final de los tiempos, esta unidad se hará perfecta. Dice entonces, porque es necesario, ¿cuántos creen que es necesario? Que esto corruptible se vista de incorrupción. Ah, qué bueno será aquel día, cuando ya yo no tendré que lidiar con mi corrupción, ¿verdad? Con mi maldad, con mi pecaminosidad. No tendré que verla en mis pasos, en mi camino, en mi mente, en mi corazón. Ya ha sido crucificada, pero un día ya no la veré más. Fuera de mí este cuerpo de pecado. Un día, para poder amar a Dios con todo mi ser y amarte a ti como Dios quiere que te ame, como el Dios bueno ha establecido para su universo moral en Cristo Jesús. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La palabra de fe que predicamos, anunciamos y confesamos en Cristo Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Por nuestra obediencia de la ley, por nuestras justas acciones, por Jesucristo, que murió y resucitó, y por la ofrenda de sí mismo como sacerdote, rey y eterno profeta, purificó a un pueblo para la honra y la gloria de Dios. Celoso de buenas obras, celoso de agradable, celoso de caminar con Él, por quien Él nos ha hecho ahora ya, al haber purificado, quitado la culpa, quitado los obstáculos y llamarme su hijo amado. Ese es quien eres en Cristo Jesús, hijo amado, y Él es tu Padre amante. Si no te volteas de la esperanza en Cristo y perseveras hasta el fin en fe, allí está, encuentras allí a tu Salvador, a tu amante Padre, a tu cuidador, a tu proveedor. Y en esta verdad y en esta seguridad podemos decir así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Hebreos necesitan estar firmes y constantes. Iglesia de Tamiami, necesitan estar firmes y constantes en Cristo Jesús. Cuando así estamos mirándolo a Él, habrá frutos, labor, servicio, entrega, por gracia, por amor. Sabiendo entonces que nada de ese trabajo, de frutos, de amor, de entrega, de santidad, de obediencia, por fe, en amor, es en vano, porque es en el Señor, de quien es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo Él es digno. Oramos. Padre, gracias. Ayúdanos, oh Dios, a ver esta gran historia de tu brazo de redención a través del segundo Adán,
y ayúdenos a llegar a ti a través de Él siempre, Padre. Te necesitamos. Reconocemos, oh Dios, el pecado que nos separa de ti, pero lo hemos confesado en Cristo Jesús para saber que ahora nada ni nadie nos puede separar de tu amor y que a través de la fe en tu amor en Cristo Jesús somos herederos de todas las cosas. Padre, bendice a tu pueblo hoy a través de esta palabra. Transfórmanos a través de ella. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy pueda correr a ti a través de la fe. Corre a Cristo, alma, y descansa en Él como el Salvador de tus pecados, y encontrarás salud y paz. Gracias, Señor. Despídenos ahora, Padre, en esta paz. Permite que podamos en esta semana reflejar esta gracia y glorificar tu nombre con nuestras vidas. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén.